justamente actúa acá, ¿no? Actúa competitivamente, ¿no? Se une a los sitios específicos del receptor GABA, acá, ¿no? Y haciendo un efecto antagónico competitivo con la benzodiazepina, ¿sí? Por eso es que anula su efecto o su acción, ¿no? Ahora, esto viene en ampollas de 0.5 y lo que se recomienda es colocar, en caso de las intoxicaciones, desde 1 miligramo como dosis hasta 5 miligramos, ir viendo si es que mejora el estado de conciencia y si mejora la frecuencia respiratoria. Pero como le digo, todo esto depende más que todo, no solamente también del tóxico, de cuánto fármaco ha ingerido, sino también del tiempo transcurrido. Por eso que nos explicamos también que a veces nosotros usamos flumacenilo a dosis altas, pero a veces no hay mucho efecto porque a veces cuando han llegado a la emergencia ya han transcurrido muchas horas de la intoxicación y lo que es clásico, ¿no? Lo encuentran en su habitación, ¿no? Con pérdida de conciencia, a veces con el cuerpo del delito porque hay los restos de las pastillas que se han consumido, pero no se sabe cuánto tiempo ha transcurrido, ¿no? Y a veces el hecho de usar este antídoto es bastante tardío, ¿no? Esto sí, como le digo, es bastante frecuente y estos pacientes, cuando la intoxicación realmente ha sido en cantidad excesiva, generalmente terminan falleciendo. Y los barbitúricos, como le digo, esto ya no se ve muy frecuentemente, por lo menos yo no lo he visto, y la misma literatura dice que ya también es bastante raro, ¿no? La intoxicación por barbitúricos y generaría el mecanismo de acción es bastante similar al anterior, es bastante similar al anterior, ¿no? ¿No? Las benzodiazepinas han sido reemplazados, o han reemplazado, perdón, a los barbitúricos, ¿no? Generalmente todos cuando quieren recetar algún hipnótico, un sedante más que todo como sedante, ahora recetan generalmente benzodiazepinas, ¿no? Por eso que de repente también ya la gente no lo tiene a la mano y no los consume tanto, ¿no? Em, Sin embargo, el uso de barbitúricos sigue siendo importante, pero ya no como sedante, ¿no? Sino más bien se usa más que todo barbitúricos en anestésicos, como anestésicos o como tratamiento de la epilepsia, ¿no? Si hubiera una intoxicación por barbitúricos, no habría antídoto para administrar más bien. Y finalmente, el último de los síndromes que tendría que mencionarles es el síndrome narcótico. Y cuando hablamos de narcóticos, creo que todos ponemos llevar a la cabeza o recordar lo que son los opiáceos o todos los derivados del opio, ¿no? Esos los que son considerados como narcóticos, ¿no? Desde la morfina, la codeína, la tebaína, etcétera, ¿no? Heroína, heroína cuando es el uso ilegal, ¿no? ¿No? Los anteriores son generalmente fármacos que se usan como uso terapéutico, pero que a veces que su uso desmedido, ¿no? Lleva a este síndrome, ¿no? Cabe acotación mencionar acá que el hecho de que una persona a veces consuma estos tipos de narcóticos, por ejemplo, cuando los pacientes tienen algún tipo de una enfermedad, sobre todo enfermedades terminales, ¿no? Cáncer avanzado, ¿no? Se les da que se les administra, ¿no? Pastillas de morfina, ¿no? A diferencia de otras personas que lo usan desmedidamente sin tener a veces ningún tipo de enfermedad y que son fingidores, ¿no? Eh, Teníamos también en nuestra sala de emergencia una persona que siempre iba para que le apliquen también siempre su petidina, ¿no? Siempre su petidina y no sabía ya, pues manipulaba a todos trayendo a veces exámenes falsos que tenía un problema tumoral. Después de muchos meses se descubrió que no era cierto y realmente solamente ella venía para que le apliquen su medicamento porque había hecho ya una dependencia al narcótico. Bien. Y cuando es una intoxicación por narcóticos, las pupilas van a ser de tipo puntiformes, ¿no? Pupilas puntiformes, perdón, ¿no? Va a haber hiporreflexia, ¿no? Hipotensión, hipotermia, y lo principal es esto, ¿no? También va a causar bastante depresión respiratoria. Esto es lo más peligroso, ¿no? Cuando comienzan a tener depresión respiratoria, llegando a apnea y paro respiratorio, y también cuando la intoxicación es muy marcada, depresión del sensorio y estado comatoso. Muy similar a lo anterior, a lo de hipnóticos y sedantes, ¿no? Lo principal, lo que causa el fallecimiento, o sea, lo que es potencialmente letal, es justamente nuevamente el problema de la depresión respiratoria y el trastorno del sensorio. Que si la intoxicación es bastante marcada, generalmente es también irreversible. Bueno, y este era su mecanismo de acción, ¿no? El mecanismo de acción de los opiáceos es a través de receptores opioides, ¿no? Nosotros tenemos opioides, aparte de estos que he mencionado, también tenemos opioides endógenos, ¿no? O sea que nosotros mismos segregamos también opioides.
como tipo endorfinas, dimorfinas o encefalinas, que son las más conocidas. Por lo tanto, nosotros tenemos receptores para estos opioides opiáceos. Por eso que este efecto narcótico es bastante, digamos, efectivo en el ser humano, ¿no? Porque de por sí nosotros ya tenemos receptores para estos opioides o opiáceos, ¿no? Lo mismo que dije, ¿no? Entonces ya tenemos receptores opioides, por lo tanto, cuando administramos un medicamento, ya sea tipo morfina o petidina, lo que sea, ¿no? Tiene unos receptores así, ¿no? Y el antídoto viene a ser la naloxona. La naloxona justamente bloquea estos receptores y hace de que este opioide o opiáceo ya no ejerza su acción, ¿no? La naloxona. La naloxona, pocas veces lo hemos usado, pero vienen ampollas de 400 miligramos, se usa justamente una ampolla completa, ¿no? Cuando hay una intoxicación por naloxona. Pero igualito a lo anterior, ¿no? Todo depende de la cantidad de tóxico que haya sido ingerido o administrado y también qué tiempo haya transcurrido, ¿no? Para que este antagonista o antídoto pueda hacer su efecto verdaderamente, ¿no? Y me parece que estos son los 5 síndromes más conocidos. El hecho era tratar de hacer una revisión, digamos, panorámica de todos los toxidromes, según sus características y según su mecanismo de acción, ¿no? Porque muchos de estos, me parece que, como le digo, están en los temarios, en su temario, y algunos de estos van a ser desarrollados con bastante amplitud. Bien, muchas gracias. Esta sería mi primera presentación. Muchas gracias por su atención. Sí, yo creo que sí. ¿No? Bueno, yo soy internista, pero trabajo en emergencia bastantes años, por eso siempre digo en la emergencia. De repente no sé si está bien decirlo, ¿no? Pero esto de que urticaria, angedema y shock anafiláctico, sobre todo vamos a ver que los dos primeros son los que se ven con bastante frecuencia, sobre todo la urticaria. Angedema no tanto y shock anafiláctico, por suerte, es bastante infrecuente, en verdad, ¿no? Primeramente, la urticaria, angedema y la anfilaxia en verdad vienen a ser patologías que pueden ir juntas. A veces encontramos que se juntan las tres patologías, van asociadas una con otra de la mano, o como que también puede presentarse una de ellas indistintamente, ¿no? O sea, no necesariamente el paciente que hace una urticaria va a evolucionar en angedema y anafilaxia. O otros vienen solo por un shock anafiláctico. El que viene por shock anafiláctico generalmente sí ha desarrollado ha ido progresivamente comenzando por un proceso de urticaria y angedema y terminando en anafilaxia, ¿no? Pero no viceversa, ¿no? Todo el que tiene urticaria y angedema finalmente termina en anafilaxia, ¿sí? Por lo tanto, todos estos son tipos de reacciones alérgicas en verdad, que son generalmente las dos primeras de la piel y la segunda que es más bien un tipo de reacción multisistémica. Y ya que son tipos de reacciones alérgicas, veamos en verdad qué cosa viene a ser un estado de alergia. Un estado de alergia es un estado de hipersensibilidad. ¿Quién no sufre alergia a algo? Lo más común que la gente dice, ¿no? Soy alérgico al polvo, soy alérgico a la lana, o soy alérgico a tal o cual medicamento o alimento. Entonces, realmente la alergia es bastante común y se dice de que hasta 10% de la población padece algún tipo de alergia. O sea, es bastante frecuente que alguien tenga alergia a algo. Sin embargo, no toda sustancia en verdad actúa como un alergeno. O sea, no toda sustancia tiene propiedad de ser un alergeno o un alergizante, ¿no? Y la otra premisa es que no toda persona desarrolla alergia a ciertos alergenos. O sea, si bien digamos el polvo, que es lo más común, causa alergia a la mayoría de gente, no todos desarrollan alergia al polvo, por decirte, ¿no? Entonces habría ciertas particularidades entre una y otra persona. Sin embargo, para entenderlo un poco mejor, en cuanto a la patogenia, todos los tipos de alergia generalmente tienen este tipo de patogenia, ¿no? Y este es bastante complejo si ustedes lo quieren ver, pero aquí yo lo he puesto bien sencillo, ¿no? El ejemplo clásico, los granos de polen, ¿no? Para sensibilizar a una persona, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Primeramente entrar en contacto con el linfocito B. Entonces el linfocito B es el que entra en contacto primeramente con el alergeno, cualquiera que sea. Entonces el linfocito B comienza a tomar contacto con un alergeno X. Entonces este linfocito B, una vez que ha entrado en contacto con este alergeno, va a pasar a ser un linfocito B activado y va a llamarse ahora una célula plasmática, o sea, va a evolucionar a una célula plasmática. Ahora este linfocito B activado
va a llamarse ahora célula plasmática. Y esta célula plasmática, a diferencia del linfocito B, es la característica que tiene la capacidad de sintetizar y segregar anticuerpos, porque ya está sensibilizado. O sea, ha cambiado, ha transformado, ha mutado. Y puede ahora no solamente fabricar o sintetizar, sino también segregar anticuerpos. Y a la cabeza, ¿cuál anticuerpo? Es la inmunoglobulina E, que es la que generalmente está bastante asociada a todos los tipos de alergias, ¿no? La inmunoglobulina E. Hasta ahí es bastante fácil entenderlo. Ahora, ¿qué pasa con esta inmunoglobulina E? Esta inmunoglobulina E va a cubrir a los mastocitos o células cebadas. Esta célula de acá se llama mastocito o célula cebada. Y esta inmunoglobulina E comienza a cubrirla. ¿Qué pasa después? Cuando nuevamente se encuentra con este alergeno, nuevamente comienza a tomar contacto con este alergeno, ya la célula cebada ya tiene esta inmunoglobulina E adosada sobre su cubierta, y por lo tanto apenas entra en contacto con este alergeno va a comenzar a liberar ¿qué? Va a comenzar a liberar una serie de mediadores, ¿sí? Una serie de mediadores químicos que tienen que ver con todo este proceso alérgico. Y estos mediadores químicos a la cabeza son varios, pero a la cabeza generalmente los más conocidos son la histamina y las citoquinas. Y comienza a liberarse toda la cascada de este sistema de alergia. Es así, ¿sí? Bien. Entonces, ese sería el mecanismo de acción de las alergias en general. Entonces, la urticaria es una alergia, sí, vendría bien a ser una alergia de la piel, ¿no? Y se define como un proceso inflamatorio de la dermis, pero de la dermis superficial, ¿sí? O de la epidermis en todo caso, ¿no? Y que se manifiesta con lesiones cutáneas elevadas, ¿no? Todo el mundo ha visto una persona intoxicada y su piel se pone roja. Y es más, van a ver como unas manchas elevadas. Eso se llaman abones. Entonces va a haber también lesiones cutáneas elevadas, eritematosas, o sea, bastante rojizas, y suelen ser muy pruriginosas, o sea, causan bastante escozor, bastante picazón, ¿no? Pero lo bueno es que tienden a desaparecer sin dejar ninguna cicatriz, ¿no? Pueden aparecer en cualquier lugar de la piel, ¿no? Cara, brazos, extremidades, tronco, abdomen, en cualquier lugar. No tiene un lugar específico donde aparecer, ¿no? Puede localizarse en cualquier lugar de la piel. Y eso es lo que es la urticaria. Y puede ser desde una urticaria leve, como esta que más parece de repente un eczema de contacto, ¿no? Una urticaria leve, hasta esto que generalmente sí son los que vienen con bastante frecuencia, ¿no? Cuando la persona ve que no tiene una reacción alérgica severa, ¿no? La piel bien roja, con bastante picazón, llega. Y solamente suele venir así, ¿no? Entonces nosotros le decimos, usted tiene un proceso de urticaria, ha hecho una alergia de piel, ¿no? ¿Cuál sería la explicación de por qué se hace es lo que dije, la BON, ¿ve? ¿Por qué? Porque hay como un edema de la piel, ¿no? Aparte de toda la coloración rojiza o eritema, ¿no? Y el sustrato, la explicación histopatológica sería de que la urticaria es un edema producido, ¿por qué? Porque hay una extravasación. Acá hay un vasito, ¿no? Que está por la epidermis, ¿no? Entonces habría una extravasación y el suero comienza a liberarse hacia esta dermis superficial. Y eso es lo que hace que esto se eleve y forme este abón. Por eso que usted le va a ver que no solamente es rojizo, sino que inclusive es un poco elevado. Estas lesiones son eritematosas y algo elevadas, conocidas como abones. Pero por suerte, todo esto va a ser reabsorbible, pero la reabsorción es bastante lenta, ¿no? Eso también explica por qué varias veces vienen a la emergencia, se le aplica el medicamento, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Que generalmente son antihistamínicos y corticoides, y al día siguiente vuelven a venir y dicen, no, no me desaparece. ¿Por qué? ¿No? Porque la reabsorción es lenta, a veces dura bastantes días, ¿no? En desaparecer completamente, ¿no? Ahora, la urticaria, en cuanto a su clasificación, lo más común es la urticaria común, justamente, ¿no? La urticaria común vendría a ser hasta el 90% de todos los cuadros de urticaria. Y se le dice común, ¿no? Generalmente no se identifica la causa, ¿no? Cuando viene el paciente refiere que le apareció de repente y uno a veces trata de asociarlo cuál fue el desencadenante y le pregunta, ¿no? Si tomó algún medicamento, y a veces los pacientes de por sí ya tienen polifarmacia, pero dicen, pero todo esto yo lo he tomado siempre y nunca me ha causado alergia. A identificar cuál ha sido a veces es bastante difícil.
o generalmente puede ser un alimento. Entonces, ¿cuál fue su última comida? Comí tal y tal cosa, pero generalmente uno no come una sola cosa, sino que hay toda una serie ¿no? de, mm, de alimentos que vienen en el plato, ¿no? Entonces, tratar de identificar cuál ha sido el desencadenante a veces es bastante difícil, ¿no? Entonces, pero generalmente se asume que debe ser algún fármaco, algún alimento, o también está descrito que a veces esta urticaria puede ser desencadenada por alguna infección. Bien. Ay, me salí del... Bien, por alguna infección le decía, ¿no? Y en cuanto a su clasificación, más raro también está descrito la urticaria física. La urticaria física a la cabeza, lo que de repente algunos hemos visto, algunos hemos tenido oportunidad de ver, el dermografismo. El dermografismo es cuando usted es una piel bastante hipersensible y usted le pasa ya sea con el dedo o con cualquier objeto y comienza a escribir o a dibujar algo sobre la piel y queda grabado. Puede ser una línea, puede hacer usted el dibujo que quiere y queda grabado en la piel. Eso es lo que se conoce como dermografismo. Y es una urticaria física porque es una urticaria que viene asociado a justamente una acción física sobre la piel. La urticaria colinérgica, yo no la conocía, de verdad que al momento de revisar me he dado esta sorpresa, ¿no? De estas dos sí no las conocía, la colinérgica de porfío debe ser bastante rara, ¿no? Se dice que es en las zonas de la piel donde está asociado con bastante sudoración. Entonces, el hecho justamente, la misma sudoración es la que desencadenaría una irritación de la piel y al mismo tiempo la urticaria de esa zona, ¿no? Y urticaria por frío dice que cuando es justamente en contacto con frío. Debe ser bastante raro, ¿no? Lo que sí es un poquito más común es la urticaria de contacto, ¿no? Que vendría a ser como un eczema de contacto, ¿no? La parte de la piel que entre en contacto con algún alergeno, generalmente a veces más a la cabeza detergentes, ¿no? Desinfectantes, ¿no? Comienza a haber un eczema, un eritema y se comienzan a formar abones. Una urticaria de contacto también. Más que por la ingesta de algún medicamento o alimento. Entonces, en general, la urticaria, ¿cuál es el tratamiento? Como les dije, va a ser tratado con antihistamínicos y con corticoides. Generalmente con estos dos suele ser suficiente, ¿no? Y nosotros vamos a ver, ¿no? En casos leves nosotros administramos antihistamínicos vía oral, ¿no? Y corticoides vía oral. Generalmente le dejamos prednisona vía oral, ¿no? De 40 miligramos, ¿no? O 60 miligramos y su clorfenamina de repente cada 8 horas o cetiricina si tenemos a la mano cada 8 horas, ¿no? Pero a veces los casos más acentuados, como hemos visto, que son, digamos, abones en distintas partes del cuerpo y muchos más, digamos, en bastantes áreas, ameritaría uso de la vía parenteral, ¿no? Y lo mismo, podemos usar clorfenamina o dexametasona o hidrocortisona, todo esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante, ¿no? Y se puede considerar el uso de adrenalina cuando es caso muy severo, porque hay urticarias a veces que vienen bastante severas, con bastante, digamos, abones por toda la piel, bastante florido. Entonces podría considerarse el uso de adrenalina en casos ya que son bastante severos, ¿no? El angioedema es muy similar. ¿Y el angioedema qué viene a ser? El angioedema viene a ser un proceso inflamatorio, pero esta vez viene a ser de la dermis no superficial, sino de la dermis profunda. ¿Sí? Y involucra el tejido celular subcutáneo. La característica fundamental viene a ser que hay tumefacción de la piel. Es como si estuviera la piel un poco hinchada. ¿Sí? Es como si estuviera hinchada, hay tumefacción. Esto puede ser doloroso. Generalmente no causa tanto prurito, sino que causa un poco de dolor, ¿no? Y el aspecto de la piel por afuera a veces no se ve rojo ni eritematoso, sino se puede ver normal. Lo que llama la atención en todo caso viene a ser el edema o la hinchazón de la piel más bien, ¿no? Y esto afecta principalmente, el angioedema afecta principalmente el rostro, la cara, sobre todo lo que son párpados, la lengua, ¿no? Y también puede afectar las extremidades, inclusive los genitales. Pero lo que es más llamativo y que realmente viene con bastante frecuencia son edema de párpados, edema de los labios, de la lengua, de todo lo que es la orofaringe, ¿no? De repente algunos lo hemos visto, ¿no? Edema facial, ¿no? Edema palpebral, ¿no? O edema, ¿no? De la parte de todo lo que es la mucosa labial, ¿no? Y ese es el angioedema. Y como ven ustedes, mire, ve, es angioedema, pero no necesariamente tiene que haber urticaria, ¿no? Ven que la piel por fuera no está roja, no hay abones, no está eritematosa, ¿no? Acá lo que predomina, en todo caso, es el edema, no de la dermis superficial, sino de la hipodermis.
Pero la explicación vendría a ser la misma, ¿no? Es la misma, ¿no? Se ha causado una extravasación, ¿no? Y en este caso, este suero se ha ido a la dermis más profunda, ¿no? A la hipodermis, ¿no? Y causa el angioedema, ¿no? La explicación viene a ser muy similar a la anterior también, ¿no? Y en cuanto a su clasificación, lo más común es el angioedema adquirido, ¿no? O sea, que ha habido un desencadenante, ha habido un detonante que ha originado justamente este angioedema, ¿no? Ya sea algo igual que el anterior, algún alimento, algún fármaco, ¿no? Y más raramente se describe también el angioedema hereditario, ¿no? Esto viene a ser una enfermedad autosómica dominante y viene a ser ocasionado por el déficit congénito de que es un componente del complemento, ¿no? El déficit congénito del componente inhibidor de la fracción C1, que es del complemento 1, ¿no? Y clínicamente se caracteriza por ataques repetidos de angioedema de la piel, ¿no? Estos pacientes hacen problemas de angioedema con bastante frecuencia, repetitivamente, de la piel, de la mucosa respiratoria, ¿no? Como le dije, sin presencia de abones, ¿no? Y generalmente no hay una causa, digamos, que explique, ¿no? Y generalmente son desencadenados por estímulos inespecíficos. El tratamiento es igual que el de la urticaria, como le digo, esto lo vamos a ver al final con más detenimiento, ¿no? Lo mismo, ¿no? Antihistamínicos, corticoides, adrenalina. Entonces, en conclusión, la patogenia de la urticaria y del angioedema viene a ser la misma, ¿no? Y está ligado a una inmunoglobulina E, que supone la liberación, como vivimos hace un momento, en todo lo que era la cascada de la alergia, ¿no? Desde que el linfocito pasa, ¿no? a célula plasmática y luego esta se estimula la célula cebada, etcétera. ¿Y qué cosa liberaba? ¿No? Liberaba mediadores, ¿no? Entonces todo esto está ligado a inmunoglobulina E y la liberación de diversos mediadores, ¿no? Siendo el principal la histamina, ¿no? ¿Y esto qué produce? Como hemos visto hace un momento, ¿qué va a producir? Vasodilatación. Y esta vasodilatación hace transudación, ¿no? Y comienza a liberarse un edema, tanto de la epidermis o de la hipodermis. La patogenia es bastante similar, por lo tanto, una generalmente va asociada a la otra, ¿no? Entonces, urticaria y angioedema, no es raro que una urticaria se asocie a angioedema. Este es un reporte que saqué de una revisión española, ¿no? Porque no encontré otra casuística, ¿no? Ellos reportan un 60% de pacientes presentan solamente, de estos dos, ¿no? De este complejo, presentan solamente urticaria aislada. Se encontraron que hasta un 30 pacientes había urticaria asociada con angioedema y solamente un 10% angioedema solo, ¿no? Tenían una casuística, ¿no? Por lo tanto, vemos de que la asociación en verdad no es infrecuente y como le dije, también puede haber solo angioedema solo, sí, también puede haber. Y finalmente la anafilaxia, que es el cuadro más severo, ¿no? Porque si nosotros tenemos en la emergencia un paciente que viene por urticaria, que viene por angioedema, generalmente vamos a ver que es relativamente fácil el tratamiento, ¿no? Y rara vez se va a complicar, ¿no? Si usamos lo que hemos dicho, ¿no? Los antihistamínicos, corticoides y finalmente la adrenalina, si queremos que es severo. Pero la anafilaxia ya no es solamente una reacción de la piel, sino en este caso la anafilaxia viene a ser una reacción multisistémica y severa, y que puede incluir hipotensión, o sea, pueden llegar a un shock anafiláctico, ¿no? Y sobre todo lo más peligroso de esto es el compromiso respiratorio, ¿no? Eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Por eso es que a veces cuando el paciente viene con angioedema, nosotros lo que nos tememos es de que este angioedema no vaya a evolucionar en una anafilaxia, ¿no? Entonces, la anafilaxia sí, generalmente va a ir asociado a urticaria y angioedema, ¿no? Pero no solamente eso, sino que como le dije, el compromiso es multisistémico, ¿no? En cuanto a su epidemiología, cualquier persona en verdad podría desencadenar una anafilaxia, ¿no? No hay diferencia en los reportes en cuanto a sea edad, puede ser un paciente adulto o pediátrico, no hay mayor diferencia si es en raza o sexo masculino o femenino, ¿no? Es más, si en algún momento se planteó que de repente los pacientes atópicos tenían mayor riesgo, ¿no? Que los no atópicos, ¿no? Entendiendo o recordando que atopía o a paciente atópico que viene a ser, paciente atópico es aquel que tiene un estado de hipersensibilidad, ¿no? A ciertas sustancias, ¿no?
más que otras, ¿no? O sea, de repente un paciente atópico es más alérgico que otro, ¿no? Ese es el paciente atópico, ¿no? ¿No? Más que otro, ¿no? Pero sin embargo no significa que un paciente atópico tenga mayor predisposición a hacer anafilaxia, ¿no? Pero sí más bien un paciente que ya ha hecho o una persona que ya ha hecho anafilaxia previamente es un factor de riesgo para que haga una anafilaxia, en la segunda una anafilaxia mucho más severa, fatal o casi fatal. Bien, como le dije, por suerte la anafilaxia, la incidencia o su prevalencia es bastante baja, ¿no? Este es un reporte, son americanos, ¿no? Su incidencia en 2 en 10.000, o sea, 2 casos por cada 10.000 habitantes, ¿no? Como le digo, ¿no? El antecedente de una anafilaxia previa viene a ser un factor de riesgo, ¿no? Eso está repetido. Y ahora, en cuanto a que cause fallecimiento por anafilaxia, en Estados Unidos también se reportan de 500 o hasta 1.000 muertes por año en los Estados Unidos por anafilaxia. Y en cuanto a la clínica, como le digo, acá más bien hay un compromiso multisistémico. ¿Por qué? Porque puede haber manifestaciones gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas. Puede haber manifestaciones cardiovasculares. Generalmente este paciente comienza a tener hipotensión, va a ser hipotensión, inclusive puede llegar al shock, como les digo, ¿no? Y en cuanto a síntomas respiratorios, va a desarrollar broncoespasmo. Entonces se va a comportar como una persona asmática, como un paciente asmático, va a tener broncoespasmo y por lo tanto va a tener dificultad respiratoria con bastantes sibilancias. Esto puede ser bastante llamativo, ¿no? La sibilancia, ¿no? Y usted le pregunta si es asmático, ¿no? Y dice que no, que nunca ha tenido asma, ¿no? Entonces lo que está desarrollando es una anafilaxia. Y puede haber deterioro de conciencia, ¿no? Puede estar aletargado o con trastorno de conciencia, ¿no? Y lo más peligroso es esto justamente, ¿no? Que puede desarrollar un edema laringio. Y este edema laringio, la manifestación clínica va a ser el estridor. Entonces el paciente no solamente puede tener dificultad respiratoria, va a tener, ustedes lo van a ver que respira agitadamente, al auscultarlo van a encontrar sibilantes, pero luego van a tener también, van a escuchar también un estridor, que generalmente es el estridor laringio. Para diferenciarlo ustedes, si quieren saber si ese estridor es referido o no, ustedes pueden auscultar inclusive en la parte de la laringe y van a encontrar claramente cómo se origina ahí un estridor, es el estridor laringio. Causas asociadas a anafilaxia. No solamente anafilaxia, o sea, estas mismas causas también se asocian también a urticaria y angioedema, ¿ya? Entonces, entre las causas más comunes son los antibióticos, picaduras de insectos y alimentos, ¿no? Y antibióticos a la cabeza, la penicilina. Entonces, brevemente mencionar cada uno de estos, porque yo creo que vale la pena mencionarlo. Entonces, en cuanto a alergias a medicamentos, los fármacos de por sí solo vienen a ser, están compuestos por pequeñas moléculas que por sí solo no desencadenan una reacción inmune. Pero ¿cuándo comienzan a desarrollar? Cuando este complejo, o sea, ya su metabolito de la droga se une a una proteína. Entonces, cuando este metabolito, o a veces no solamente su metabolito, sino su vehículo o su excipiente de este fármaco, se une a la proteína, causa una ligación con la proteína, entonces ahí se comporta como un alergeno, ¿no? Entonces, como les dije, en cuanto a los fármacos, la penicilina es responsable hasta del 90% de todas las reacciones alérgicas a las drogas en general. Por eso generalmente la mayoría de la gente tiene tanto temor a que a veces le apliquen penicilina, sobre todo si dicen, no, yo nunca he aplicado y es la primera vez que me van a poner una ampolla de penicilina, ¿no? Y sí vale la pena a veces hacerle una prueba de sensibilización antes de administrarle el medicamento, ¿no? Se le hace una prueba de sensibilización, se le pone con una jeringa, ¿no? Un pequeño del medicamento que ya está preparado, se le crea un abón y se ve si es que hace una reacción alérgica a la penicilina o no en el abón que se le ha hecho en la piel, ¿no? Es bastante sencillo de hacerlo antes de aplicarle el medicamento, ¿no? Entonces la penicilina es responsable hasta el 90%, como le digo, ¿no? De todas las reacciones alérgicas de todos los medicamentos usados. Y también está descrito y se ve también con cierta frecuencia reacciones de hipersensibilidad cruzada. O sea, aquellas personas que son alérgicas a la penicilina también pueden ser alérgicas a cualquier tipo de cefalosporina, ¿no? A cualquier tipo de cefalosporina, sobre todo cuando se administra de este fármaco en forma endovenosa. Hasta 7% de reacción cruzada puede haber. En cuanto a las alergias de los medicamentos, también esto es causada mediada por inmunoglobulina E, ¿no? La que la genera es la proteína de los alimentos,
Y en este caso nosotros vamos a tener el antecedente de una ingesta de cualquier de estos alimentos entre las primeras 24 horas, ¿no? Entonces, ¿qué comió? No solamente la última comida, sino de repente la comida anterior también, ¿no? Puede haber sido el desencadenante, ¿no? No necesariamente la última comida, ¿no? Los que ocasionan todo este tipo de reacción vendrían a ser las células cebadas que están en el tracto gastrointestinal. Como ya lo hemos explicado, estas células cebadas es lo que comienzan a liberar toda su histamina y todos sus mediadores, ¿no? Y en cuanto a la alergia por los alimentos, este sí hay un tema aparte, el día de mañana, ¿no? Sobre todo, ¿cuáles? Los productos marinos, sobre todo mariscos, ¿no? Pero luego, aparte de estos, cualquier otro tipo de alimento, ¿no? Dicen que también los huevos son bastante alergizantes, las nueces. En cuanto a las alergias por los medicamentos, por los alimentos, perdón, les dije, a veces es un poquito difícil tratar de diferenciar cuál fue el alimento desencadenante. Pero generalmente la persona lo llega a identificar cuando vuelve a consumir digamos, el mismo plato, el mismo alimento, entonces puede de repente identificar cuál es el que le desencadenó, ¿no? Y luego se le aconseja que obviamente en lo futuro ya no vuelva a consumir este alimento, si ya se identificó cuál ha sido el desencadenante, ¿no? En la intoxicación por los alimentos lo que prima generalmente más bien son los síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, etcétera, ¿no? También manifestaciones dérmicas y finalmente pueden llegar, como les dije, al angedema y a la anafilaxia. Y en cuanto a la picadura de insectos, son tres los principales, ¿no? Picaduras por abejas o por avispas, y en este por hormigas sería más bien mordedura por hormigas, ¿no? Y cuando sucede, lo cual es bastante poco frecuente, pero cuando sucede las reacciones pueden ser fatales o casi fatales, ¿no? Reacción anafiláctica por picaduras de insectos o mordedura de insectos. Y ahora sí vamos a ver cómo es el tratamiento en general ya de la anafilaxia, que es el mismo tratamiento que ustedes le van a dar cuando tengan un paciente con urticaria o cuando tengan un paciente con angioedema. Tenemos el tratamiento de primera línea, ¿no? Y me voy a referir a la anafilaxia porque es lo más severo y lo que puede ser más peligroso, ¿no? Tenemos el tratamiento de primera línea y el primero que les dije, en todo tipo de intoxicaciones, cuando les dije anteriormente, cómo están las funciones vitales. Esto nos va a decir la estabilidad de nuestro paciente, ¿no? Funciones vitales, cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, cómo está la presión arterial, ¿no? Tratar de tener una vía endovenosa lo más pronto posible, porque no sabemos si este paciente se nos va a complicar o no. No podemos predecir cómo va a evolucionar, ¿sí? Administrar el oxígeno de ser necesario, sí, pero sobre todo si tenemos la oximetría de pulso y vemos que no está oxigenando bien. Y también es aconsejable el monitoreo cardíaco porque muchos de estos pueden haber problemas cardiovasculares como taquicardias, ¿no? La presión también porque pueden desencadenar hipotensión. Luego de la evaluación general, primeramente valorar lo que es la vía aérea y la oxigenación. ¿Por qué? Porque lo más peligroso va a ser justamente si esta persona que está en anafilaxia desencadena un edema laringio. Lo que sí se puede valorar y nosotros podemos ver con cierta facilidad es hacer la apertura bucal y valorar cómo está la úvula. Y a veces algunos no lo consideran importante, pero sí, si tiene usted un paciente intoxicado, vea cómo está esa úvula. Si esa úvula está roja, un poquito hinchada, inclusive, no exagero, pero se ve un poquito como gelatinosa, lo más probable es que este paciente va a desencadenar un edema laringio, ¿no? Primero siempre evalúen su úvula, y este es fácil, es accesible evaluar su úvula, ¿ya? Evalúen su úvula. No esperen que llegue el estridor, porque cuando ya tiene estridor, este cuadro ya está avanzado, ¿no? Obviamente el estridor es el equivalente del edema laringio o estridor laringio, ¿no? Puede haber dificultad respiratoria también, ya les dije, porque también va a haber broncoespasmo generalmente, ¿no? Y va a llegar a la hipoxia. Por eso hay que priorizar lo que es el manejo de la vía aérea y oxigenar siempre a su paciente. Y en cuanto a esto, siempre tener a la mano la protección de la vía aérea lo antes posible, antes de que ocurra una obstrucción, ya sea por angioedema o por edema laringio, ¿no? Por eso que este manejo es bastante expectante. Cuando llega un paciente, sobre todo con angioedema, ¿no? O sea, con un edema de la boca, edema labial, edema de la lengua, busque su úvula, repito, ¿no? Y vea si este paciente va a evolucionar o no a
a anafilaxia. Si a usted le parece que va a evolucionar a una anafilaxia, nadie le va a decir que usted está en un error si usted intuba a su paciente precozmente, porque usted está preveyendo que este paciente se puede complicar. Como le digo, no espere que entre en estridor, ¿no? No espere que entre en estridor, ¿no? Lo ideal vendría a ser colocar un tubo lo antes posible, antes de que sea más bien justamente no imposible poder colocarlo, porque una vez que se obstruye, vamos a tener que hacer ya manejo quirúrgico de la vía aérea. Por lo tanto, la intubación debe ser precoz y el abordaje quirúrgico, si el caso ya está avanzado, de ser necesario, ¿no? A veces estos pacientes llegan a una cricotomía de urgencia, ¿no? Bien, la decontaminación se menciona, aunque generalmente la noxa ya disparó todo este sistema de anafilaxia, ¿no? Y es raro de que obviamente el paciente o el paciente siga en contacto con el factor desencadenante, ¿no? Pero se menciona de que si es que hubiera alguna noxa o se identificaría cuál fuera, ¿no? Obviamente quitar o hacer la descontaminación, ¿no? Ahora, la epinefrina viene a ser del tratamiento de primera línea. La mayoría de ustedes de repente ha usado la epinefrina vía subcutánea, ¿no? ¿Cómo se administra esto? La ampolla de epinefrina o de adrenalina viene de 1 miligramo. Usted va a usar 1/3 de ampolla, por eso dice 0.3 o hasta 0.5, hasta la mitad. Pero lo aconsejable es el tercio de ampolla. Usted carga la adrenalina en una jeringa, de esas jeringas pequeñas para poner subcutáneo, ¿no? Y le va a poner 1/3 de ampolla subcutáneo, ¿sí? Y esto usted lo va a poder repetir cada 5 a 10 minutos de ser necesario y valorando la respuesta, ¿no? Viendo si es que hay mejoría, tanto de la urticaria, tanto del angiodema, tanto de la anafilaxia, ¿no? Usted puede hacer dosis repetitivas, ¿no? Y darle estos 0,3 a 0,5 miligramos cada 5 a 10 minutos y le va administrando repetitivamente, ¿no? En casos más severos, antes de esto, ¿no? Como le digo, ¿no? La mayoría de nosotros, y yo me incluyo, estamos acostumbrados a manejarlo de manera subcutánea, sobre todo en esta emergencia. Pero, sin embargo, las últimas revisiones, y les invito a que ustedes lo hagan, en las últimas revisiones, ahora se menciona de que la vía intramuscular es tan eficaz o inclusive mejor que la vía subcutánea, y la forma de administración sería la misma, ¿no? Se puede administrar también vía intramuscular de la misma manera, 0.3 a 0.5 en dosis repetitivas y valorando dosis respuesta, ¿ya? Bueno, ahora sí, los casos más severos, para los casos más severos, aplicar 0.1 miligramo, o sea, una ínfima cantidad vía endovenosa y luego iniciar una infusión de una ampolla de 1 miligramo en un Bolotrol, ¿no? Más bien en esto no te dice exactamente en qué tiempo pasarlo, sino más bien dice pasar lentamente, pero eso sí, titulando según los efectos secundarios, porque ya sabemos que la adrenalina, en este caso no la podemos pasar en bolo porque lo que puede desencadenar es una arritmia o una taquicardia. Lo ideal es pasarlo lentamente, ¿no? Irlo pasando lentamente un Bolotrol y valorar los efectos secundarios si es que comienza a haber palpitación o taquicardia o si comienza a haber un problema de arritmia en un monitor. En ese caso se tendría que suspender la infusión y seguir insistiendo con la administración vía subcutánea o intramuscular. Eso sería de primera línea. También de primera línea está el uso de cristaloides. ¿Por qué? Porque como les dije va a haber hipotensión. Entonces lo que usted tiene que administrar primeramente es una infusión de cloruro de sodio al 9/1000. A grosso modo, en un paciente adulto puede requerir hasta la administración de 1 o 2 litros de este cloruro de sodio. Y en paciente pediátrico esta sería la dosificación, ¿no? De 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso en un paciente pediátrico. Y ahora sí, los de segunda línea, que también son importantes, es la administración de corticoides. Es igual, no es que hidrocortisona o metilprednisolona uno sea mejor que el otro. Si tenemos uno u otro es indistinto. Puede usted usar hidrocortisona. Nosotros a veces vemos que el cuadro es muy severo y administramos 500 miligramos, pero puede ser de 250 o hasta 500 miligramos en el paciente adulto. Y en cuanto a la metilprednisolona, una dosis de 125 miligramos en el paciente adulto.
Las dosis recomendadas para el paciente pediátrico son las que están abajo, ¿no? Tanto de hidrocortisona como de metilprednisolona, ¿no? Podemos usar uno u otro indistintamente, como les repito, ¿no? Y también debemos usar antihistamínicos vía endovenosa, clorfenamina. Clorfenamina, una ampolla cada 8 horas o inclusive cada 6 horas. Ese es como bloqueador de receptor H1, o sea, de la histamina 1, ¿no? Ahora, también en algunas bibliografías sugieren el uso de bloqueadores H2 tipo ranitidina. Sin embargo, su uso es controversial, porque hasta el momento, pese a que usted lo puede administrar como un coadyuvante de repente, no se ha demostrado fehacientemente de que el administrar un bloqueador H2 tipo ranitidina o semitidina de repente no mejore o dé mayor beneficio en el tratamiento por anafilaxia, ¿no? Por anafilaxia o ya sea por angioedema urticaria, ¿sí? Puede usarlo o no usarlo, ¿no? Su uso es controversial. En cuanto a broncohilatadores, ya que va a haber broncoespasmo, les dije, va a haber un broncoespasmo muy similar al asma, use broncohilatadores, justamente como si estuviera tratando usted un estado de asma agudo, ¿no? Y por lo tanto debe usar uso de adrenérgicos, ya sea nebulizaciones con salbutamol o albuterol, ¿no? La clase de nebulización 1, 2, 3 o nebulización continua. O sea, usted lo nebuliza y lo deja ahí permanentemente, minutos de minutos de minutos, hasta que usted vea que haya una respuesta y comience a ceder el broncoespasmo, ¿no? Obviamente también valorando justamente el efecto adverso de la nebulización continua, cuál es, que puede verse desencadenar un poco de taquicardia o palpitaciones, ¿no? También use anticolinérgicos como el bromuro-ipatropio. Como le mencioné hace un momento, el bromuro-ipatropio va a ser un efecto coadyuvante del adrenérgico y también a su vez va a ser un broncodilatador, ¿no? Y también se describe que también podría ser beneficioso el uso de sulfato de magnesio endovenoso. El sulfato de magnesio viene en ampollas de 1 miligramo, y usted puede colocar de 1 gramo, usted puede colocar de 1 a 2 gramos, o sea de 1 a 2 ampollas en un Volutrol y pasarlo rápidamente. Rápidamente quiero decir más o menos puede ser en 10 o 20 minutos, ¿no? Puede ser también un buen coadyuvante para romper el broncoespasmo. Bien, eso sería el manejo general. Muchas gracias por su atención. Como me antecedieron, soy enfermera asistencial del Hospital de Emergencias Grau y en esta ocasión me ha tocado tocar el tema sobre cuidados de enfermería en la administración de medicamentos. Si bien es cierto, el rol de la enfermera en este punto es importante, porque de ello va a depender la observación que tenga ella y el registro importante para cada que cada paciente debe tener después de la administración de cada medicamento. Pero para ello primero he tomado unos puntos de referencia como para poder abordar luego en sí los 5 correctos que tiene que tener en cuenta siempre una enfermera en todo momento. Medicamento o fármaco, dice, ¿no? Un medicamento es una sustancia que se administra para diagnosticar, curar, aplicar síntomas, ¿no? Aliviar síntomas o para también prevenir cualquier tipo de enfermedades. En este caso las vacunas, ¿no? Para diagnosticar son las sustancias de contraste. En este caso, la observación en cuanto a la reacción del paciente en la administración de las sustancias de contraste, como son, como ya tenemos ahora en esta época, pues las tomografías con sustancias de contraste, para llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Qué es administrar? Dice, administrar es el proceso que se realiza para aplicar o hacer que tome el medicamento el paciente de acuerdo a lo prescrito por el médico, ¿no? Eso es lo más importante. Y hay un aspecto importante en el cual tiene que tener en cuenta la enfermera, ¿no? El profesional de enfermera tiene que tener en cuenta que tiene límites, ¿no? Que tiene que definir sus límites en cuanto a la administración de medicamentos, porque ya las leyes así lo predicen. Nosotros no podemos, por más experiencia que tengamos, administrar medicamentos que
posteriormente pueden ocasionar la muerte, el riesgo al paciente, llegar a la muerte del paciente y posteriormente pues tener problemas legales, ¿no? Esto usualmente vamos a observar en las emergencias. Muchas veces a shock trauma o en cualquier tópico puede llegar un paciente, o en cualquier momento puede llegar un paciente que está haciendo una taquicardia, ¿no? Y el paciente está con fiebre, pero no hay familiares, no tiene antecedentes y el paciente probablemente sea alérgico al metamizol, que usualmente lo usamos, ¿no? O en todo caso, pues el paciente se le administra metamizol porque está con taquicardia y no tomamos en cuenta que probablemente el problema es que es un problema arrítmico, ¿no? Entonces, tener en cuenta mucho la observación en el registro en el paciente y también el trabajo es en equipo. La enfermera no se puede ir sola, tiene que ir de todas maneras bajo la prescripción e indicación del médico y lógico también esto tener en cuenta el conocimiento que ella pueda tener. Por eso que a veces cuando tenemos la experiencia que nos da el tiempo de trabajo en la emergencia, a veces vemos que pacientes vienen con una crisis hipertensiva de 200 sobre 120 con una presión arterial media de 110, la enfermera inmediatamente agarra un bolo de Isoquet y la administra, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas. Primero tenemos que evaluar al paciente, el médico tiene que evaluar al paciente y dar la indicación. Si no reacciona al fármaco que es el captopril, que siempre usamos sublingual, o en este caso el nifedipino cuando el paciente es un paciente renal que tenemos como antecedente, ya en todo caso ya usar los fármacos que son la nitroglicerina o el Isoquet que ya es en bomba de infusión. Para ello es importante que la enfermera tenga la serenidad, ¿no? Y el conocimiento de cómo se diluye cada medicamento en el momento de la emergencia. Pero por eso no quiere decir que ella se puede disparar sola para poder administrar el medicamento. Siempre en conjunto y en equipo con el médico, ¿no? Bajo la prescripción. La clasificación, en cuanto a la clasificación de los medicamentos, podemos decir que puede tener hasta 4 tipos de nombres, ¿no? El primero es el nombre genérico, que es el que recibe antes de que sea autorizado en forma oficial. Y el nombre comercial o de marca, que es el que se da, que da el fabricante, ¿no? Por ejemplo, uno de los medicamentos que es más usado en la emergencia con una taquicardia, pues es el anatócido, que es el nombre genérico, y el comercial es el Seidlanit, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de los fármacos? Acá podemos hablar sobre el paliativo, que es cuando alivia los síntomas, el curativo es cuando cura la enfermedad o la dolencia, el de sostén contribuye a la función del organismo, ¿no? Cuando ya un paciente, el médico dice, bueno, pues hay que darle un tratamiento de sostén porque es un paciente que ya está en estado terminal, ¿no? Pero de todas maneras, un cuidado y una muerte con dignidad, ¿no? El sustitutivo es la sustancia orgánica como la insulina. Cuando tenemos pues en este caso que el páncreas no está funcionando bien, entonces tenemos que ya tener el uso de la insulina y monitorizar constantemente ya el hemoglucotex, que es cada 4 horas, ¿no? Que nosotros lo hacemos, y posteriormente ya la interconsulta con el endocrinólogo que ya nos va a decir si el paciente es candidato para usar el NPH o probablemente nos puede responder a la metformina o el Glidiabet o ambos, ¿no? Y la quimioterapia pues que destruye las células del cáncer. Y reparador podemos hablar que devuelve la salud al organismo, ¿no? En los efectos de los fármacos tenemos los efectos secundarios. Ahí también llamado colaterales es un efecto buscado que no es buscado, ¿no? Como las náuseas. En este caso, cuando pacientes llegan a veces a la emergencia con dolor, con una litiasis renal, con cólicos abdominales fuertes, se le administra los antiespasmódicos que nosotros manejamos, la iosina con el metamizol en Volutrol. A veces se le pone tramadol subcutáneo y el paciente hace una reacción, ¿no?
llega a ser arcadas hasta el vómito. Entonces, esos son pues los efectos secundarios en el paciente que tenemos que observar. Y eso tiene que estar registrado para que posteriormente el médico ya prescriba otro medicamento, ¿no? Que podría ser paliativo. El efecto nocivo es la toxicidad de los fármacos que se debe a la acumulación de fármacos en la sangre. En este caso podríamos hablar, por ejemplo, en los pacientes que son de uso prolongado de medicamentos. Por ejemplo, los pacientes que convulsionan, ¿no? El uso de la fenitoína. A veces nos llega pacientes ya con larga data de tratamiento con fenitoína y llegan al shock trauma convulsionando, entonces ya se le hace pues su dosaje de fenitoína para ver cómo está la toxicidad en este caso. Y la alergia a un fármaco, como ya se ha hablado mencionalmente, es la reacción pues que leves a nocivos que puede ser un shock anafiláctico en cuanto a la reacción del paciente. Generalmente, a veces la historia en cuanto a la administración de medicamentos que usa, o a veces los pacientes mismos que se administran, ¿no? No saben dar bien los datos. Entonces, los fármacos que nosotros usamos en los hospitales, por ejemplo en salud, siempre se hace una reacción, ¿no? Como ya creo que todos saben, la reacción intradérmica para ver si el paciente si hace una reacción alérgica o no. En este caso, a veces también se usa las gotas a nivel de la conjuntiva. Si la conjuntiva se torna roja, entonces estamos hablando de que el paciente es alérgico a ese medicamento. Acá conocemos ya las vías de administración, ¿no? Como son la oral, sublingual, bucal, rectal, la vaginal y la tópica, que es en la piel, irrigaciones o instalaciones, y las inhalaciones que ya son pues con aerocámara para los pacientes que son ya con tratamiento de inhaladores, ¿no? Y el parenteral tenemos también el tratamiento de subcutáneo. Tenemos ahí ya para el tratamiento subcutáneo usamos pues el uso de la insulina, la heparina de alto peso molecular o la enoxaparina de bajo peso molecular, ¿no? Que es más rápido de absorberla, que se usa en la zona periumbilical. La intramuscular, intradérmica, como ya les dije, y la intravenosa. También tenemos la intraarterial, la intracardíaca, interósea y epidural, que esa casi, bueno, no tenemos la experiencia de haberla observado. La indicación médica generalmente es importante. Es muy importante que la enfermera tenga mucho cuidado en cuanto al nombre completo del paciente. A veces el hecho de estar en una emergencia hace que no es justificación que la legibilidad de la letra haga que el nombre no sea el correcto, ¿no? Entonces se puede administrar un medicamento por otro a un paciente, y ha habido ocasiones, ¿no? Entonces, nombre completo del paciente, la fecha y la hora, el nombre del fármaco, la posología, o sea, la cantidad, la frecuencia de la administración, la vía de administración y la firma y las consideraciones especiales. Aquí llamamos consideraciones especiales. Por ejemplo, en un paciente con un shock séptico, usualmente nosotros en la emergencia tenemos la experiencia de que muchas veces hemos usado el imipenem cuando es un shock séptico severo, 500 cada 6 horas. En Volutrol, en 100, diluido, y lo pasaban pues en menos de media hora a veces, ¿no? Pero en los estudios últimos se observó de que la concentración de imipenem y la administración rápida de muchas veces nos puede presentar que el paciente haga cuadros de convulsión, ¿no? Entonces, nosotros ahora ya lo manejamos, la dilución de este fármaco en la concentración de 100 mililitros, pero ya por bomba de infusión, administrarlo esos 100 mililitros en 4 horas, ¿no? Ese es el cuidado que ya tenemos. No hemos observado pacientes que han hecho convulsiones, pero sí en forma preventiva ya lo estamos administrando de esa manera. Entonces acá están los 5 puntos correctos. Están considerando 5 puntos correctos, pero hay uno que también es importante, ¿no? El primero es tener conocimiento del fármaco correcto, ¿no? La dosis correcta, la hora correcta,
la vía correcta, el paciente correcto y sobre todo la documentación correcta. Cuando hablamos del fármaco correcto, muchas veces el hecho de que la indicación del médico no sea legible, nosotros a veces no preguntamos, ¿no? Y simplemente suponemos y administramos el medicamento. Ha habido ese tipo de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado. Si no entendemos, para eso preguntamos. No perdemos nada preguntando, porque recordemos que nosotros estamos manejando vidas, no estamos manejando papeles que vamos a pasarlo a un liquid paper y se recuperó la cosa, ¿no? Y en cuanto a la dosis correcta, obviamente, porque la dosis que se va a administrar al paciente es de acuerdo al peso y la edad del paciente. La dosis, por ejemplo, en un niño es muy diferente a la dosis que se va a manejar en un adulto. Una ampolla de metamizol en el adulto puede administrarse completamente la ampolla, pero la dosis en un niño es diferente, ¿no? Y la hora correcta también. Cuando se administra, por ejemplo, en la celulitis que nosotros manejamos, la oxacilina cada 4 horas, es 1 miligramo cada 4 horas, hacemos una dosis de 10, 2, 6 de la tarde y 10, 2, 6 de la mañana. Entonces, cada dosis tiene que ser a la hora correcta, ¿no? Y también la vía correcta. En cuanto a la vía, nosotros tenemos que tener bastante cuidado porque también al administrar los medicamentos tenemos que saber que estos medicamentos pueden ser irritantes, ¿no? En el caso de shock trauma, los medicamentos que se usan del coche de paro, el medicamento son medicamentos completamente irritantes que fácilmente en menos de 24 horas nos están haciendo flebitis. Y si a eso le vamos a sumar que no hemos usado una buena asepsia, entonces nosotros estamos sobreagregando un problema más al paciente. Y más si el paciente está con catéter venoso central. El cuidado y el manejo del catéter venoso central es importante. Muchas veces hemos tenido la oportunidad en la unidad de cuidados intensivos, cuando se ha hecho el cultivo de punta de catéter, se ha encontrado a veces hasta heces, ¿no? Y generalmente eso más lo manipula la enfermera, porque el médico pone el catéter, pero el cuidado diario, la manipulación diaria de ese catéter es de la enfermera. Entonces hay que tener bastante cuidado en cuanto a la vía correcta, ¿no? Y obviamente hay que elegir una buena vía. No podemos acostumbrarnos nosotros las enfermeras a usar pues abocas de calibre angosto como son los abocas 22, ¿no? Tenemos que usar los abocas gruesos y en una vía correcta que no sea flexura. Tenemos la radial, la cubital, ¿no? Y muchas veces tenemos la yugular externa cuando no encontramos, ¿no? Y obviamente vemos al paciente correcto con el número de cama. Esto obviamente todo tiene que ser registrado y la documentación correcta en cuanto a la administración del medicamento y si el paciente ha tenido alguna reacción que va a ser importante para que el médico pueda tomar ya otra acción en cuanto al tratamiento del paciente. Además de estos 5 correctos, dice, como les digo, el registro es importante de todos los medicamentos recibidos, ¿no? Porque a veces podemos estar incorporando otros medicamentos que nos traen muchas veces de laboratorios diferentes que estamos cambiando y la reacción varía en cada paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante el registro de la reacción del paciente en cuanto a la administración del medicamento. En cuanto a los pacientes que se van de alta, informar y educar adecuadamente al paciente la dosis y el modo de tratamiento. Por ejemplo, la administración de la aspirina, ¿no? La administración es después de los alimentos, ¿no? Porque probablemente el paciente nos pueda presentar problemas gástricos, ¿no? Y comprobar y verificar que el paciente no tome ningún medicamento. A veces ellos vienen de la emergencia, pero traen su bolsa de medicamentos que ellos traen y nosotros les decimos que acá se administran los medicamentos que están indicados en ese momento y que después que el médico le haga la historia
o lo evalúe o a las 24 horas ya probablemente retome pues su tratamiento. Si el paciente probablemente está recibiendo un tratamiento de osteoporosis, entonces ya se le agregará más adelante, ¿no? Y investigar si el paciente padece alergias. Obviamente esto es ya en el momento que nosotros recibimos al paciente, además que el médico hace la evaluación, nosotros también estamos haciendo la evaluación. No vamos a monitorizarnos y canalizarle la vía, no hablar, no decirle al paciente, siempre estar conversando para que nosotros seamos un ente comunicador, un enlace entre el paciente y el médico, y que probablemente de ahí salga una solución positiva para el paciente. Antes de preparar y administrar el medicamento, realizarse el lavado de manos. ¿Qué tan importante es? Nosotros hemos hecho, ahora se ha hecho una campaña en cuanto al lavado de manos en el hospital. Tenemos afiches por todo el hospital y a veces también tenemos toda la intención de hacerlo en todos los hospitales, pero a veces carecemos de material. Pero es muy importante que nosotros mismos también eduquemos a nuestros familiares lo importante que es el lavado de manos. Sabemos que en un hospital hay gérmenes que muchas veces se están mutando. Entonces el hecho de no lavarnos las manos, no acostumbrarnos, no hacer un hábito, hace que pues nosotros mismos seamos un ente transmisor de estos gérmenes que se están mutando a un paciente que probablemente sea de la tercera edad y su estado nutricional sea pobre, ¿no? Entonces, por más que le agreguemos nosotros un medicamento que nos está dando en un grupo de pacientes acciones positivas, en un paciente con un estado nutricional mínimo o bajo o inadecuado, no va a ser positivo. Y si sobre eso le agregamos una transmisión solamente por no habernos lavado la mano, yo creo que es un riesgo muy importante. El medicamento, la medicación parenteral. Cuando hablamos de medicación parenteral estamos hablando pues que esta absorción es una vía rápida de absorber. Por lo tanto, tenemos que tener mucho más cuidado en la preparación y en la administración, minimizando el riesgo, como les digo, ¿no? En la preparación del medicamento. Las jeringas, la aguja, la torunda, los antisépticos, ¿no? La aguja estéril, los apósitos, siempre manejando al paciente desde que uno ingresa con guantes al paciente. Me protejo yo y protejo al paciente, ¿no? Y el contenedor de punzocortantes que ya es habitual en todos los hospitales, ¿no? Entonces la prevención de las lesiones por punción, dice, use los contenedores, que muchas veces eso es pues problema ya en el manejo estamos acostumbrados a que el casquillo, cuando sacamos la aguja de su casco, queremos incorporarlo inmediatamente, ya no se hace así. Nosotros ya tenemos que habituarnos a que tenemos que inmediatamente ponerlo al envase rojo que tenemos para los punzocortantes, ¿no? No tirar los objetos punzocortantes en las bolsas de basura. Tenemos los contenedores rojos y los contenedores plomos. Los rojos que son para todo lo que sea punzocortante o los contaminantes del paciente, ¿no? No doblar las agujas, eso ya no se hace ya, ¿no? Si se tiene necesidad de tapar de nuevo la aguja, utilice el método y arrastre con una sola mano. Generalmente eso cuando tomamos el laga. Tomamos el laga y para que no penetre simplemente doblamos la aguja y para que ya podamos después con una pinza retirar la aguja y poner la tapita negra. Y ahí tenemos los grados de inserción. El intramuscular estamos poniéndolos en un grado de 90 grados, el subcutáneo en 45 grados, el endovenoso en 25 grados y el intradérmico entre 10 a 15 grados, ¿no? Ahí está una muestra de más o menos en la inserción de cada medicamento. Y la vía intradérmica, como les digo, es la administración de un fármaco, pues ya a la dérmica de la piel, en una incisión de 10 a 15 grados, se administra pequeñas cantidades de 0.1 mililitro, generalmente para hacer una pápula nada más, si el paciente hace reacción alérgica o no, ¿no? Y un inicio de acción aproximada de 3 a 20 minutos. En la subcutánea, el fármaco se inyecta en el tejido conjuntivo laxo, ¿no? En una incisión de 45 grados y se administra cantidades de 0.5 a 1 mililitro. Ahí tenemos a 1 mililitro, estamos hablando de 5.000 unidades de heparina, ¿no? De alto peso molecular. Generalmente esto lo hacemos en el antebrazo, ¿no? Pero cuando nosotros aplicamos la enoxaparina,
La enoxaparina la aplicamos en un grado de 90 grados en la región periumbilical, porque la reacción es mucho más rápida y si la aplicamos en ángulo de 45 podemos producir en un paciente un hematoma que probablemente va a llevarlo a una cirugía. Y el inicio de acción es de 3 a 20 minutos. La intramuscular estamos hablando pues de inyectar en tejido muscular en una incisión de 90 grados. Se puede administrar hasta 4 mililitros y un tiempo de acción de 3 a 20 minutos. La endovenosa penetra directamente al torrente sanguíneo, como ya les dije, la acción es inmediata, ¿no? Y se utilizan medidores de volumen para la administración de este medicamento, ¿no? O en bolo de jeringa. Ya estamos usando nosotros en todo lo que es las unidades críticas, las bombas de infusión. Y las bombas de infusión tienen dos líneas, la línea 1 y la línea 2. La línea 1 es cuando, por ejemplo, estamos usando los fluidos a 30, 90 centímetros por hora, y la línea 2 es para administrar los medicamentos que pues si lo administramos en bolo puede ser irritante al paciente. Y si tenemos pues la posibilidad de tener otra bomba exclusiva solamente para medicamentos, ¿no? Que sería lo ideal. Esta es la eliminación que generalmente se hace en frascos y en tachos. Y las nociones de enfermería, como les digo, es muy importante. Cuando hablamos de las notas de enfermería, nosotros tenemos que escribir correctamente y describir correctamente la acción que tiene cada medicamento en cada paciente. Otro punto importante que no lo puse acá es en nosotros, por ejemplo, en la unidad de cuidados especiales que manejamos, cuando nosotros manejamos en bombas de infusión inotrópicos, isoquet, pseudoanalgesia, todas esas bombas están rotuladas para que la enfermera que llegue o el personal que llegue, el médico que llegue sabe que el paciente está recibiendo inotrópicos, si está recibiendo solamente hidratación dextrosa más electrolitos, o está con cloruro al 3%, o está con nutrición parenteral, para que pueda ser rotulado. Y eso es un registro importante que tiene que hacer la enfermera. Es importante que si nosotros tenemos de 6 a 7 pacientes, si vamos a preparar medicamentos, pues hacer un registro de cada jeringa y qué es lo que estamos administrando a cada paciente. Y a veces no podemos hacer que por el tiempo vamos a poner las cosas en bolo. Muchas veces, y ha habido ocasiones, que el administrar la ranitidina en menos de un segundo, ha producido muchas veces un paro. Aunque les parezca mentira, sí se ha presentado, y estas a veces reacciones adversas que en un paciente no sabemos. Un paciente es un mundo y cada reacción es diferente. Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidado en la administración de los medicamentos. Bueno, eso es todo lo que les he podido traer y espero que haya podido acceder a su petición. Gracias. Sí. Agradecemos a la licenciada Elizabeth por su ponencia. A continuación va a regresar el doctor Wilmer Sánchez con su tercera ponencia. ¿Aló? Bien. Agradecemos a la licenciada Elizabeth Rojas por su presentación en la revisión de la administración de medicamentos y el rol de la enfermera.
Invitamos a la audiencia a ver si nos hace llegar alguna pregunta. Puede ser en voz alta, de repente en un papel escrito, con buena letra.
acerca de qué fármacos podríamos usar para manejar la vía aérea, para el correcto manejo de la vía aérea. En verdad hay un sinnúmero de medicamentos que se puede usar. Voy a hacer un recuento y dejarle también la dosis de administración de los medicamentos, ¿no? Pero antes de hablar de qué fármacos podamos usar para el manejo de la vía aérea, sucintamente les voy a decir de lo que el manejo de la vía aérea, qué cosa es lo que involucra, ¿no? Y el manejo general de la vía aérea involucra 4 puntos. Algo así como cuando ustedes les hablan de reanimación cardiopulmonar, siempre le dicen el ABC, ¿no? Que ahora es CAB, ¿no es cierto? Compresión, abrir vía aérea y ventilar, ¿sí o no? Son los 4 y creo que todos más o menos en algún momento hemos escuchado eso, ¿no? Comprimir, abrir mi vía aérea y ventilar. Entonces los 4 puntos fundamentales para manejar vía aérea también son estos, son 4. Primero, abro mi vía aérea, que significa permeabilizar la vía aérea. Luego, oxigenar, ventilar y proteger. Cada vez que ustedes hagan revisión de cómo manejar la vía aérea, siempre van a encontrar estos 4 puntos, que pueden hacerse de manera escalonada, abro, oxigeno, ventilo y protejo, o inclusive pueden ser secuencial, cuando se trata de un paciente crítico. Muchas veces se tiene que hacer casi simultáneamente todos estos procedimientos, ¿sí? Y proteger, ¿qué significa? Proteger significa colocar un dispositivo en la vía aérea y que el gol estándar sigue siendo el tubo endotraqueal, pese a que ustedes también conocen de que ya hay otra serie de dispositivos, ¿sí? Y también hay tantos dispositivos y siguen apareciendo cada vez más dispositivos porque el manejo de la vía aérea siempre es fundamental en un paciente crítico en la emergencia, ¿no? Si no manejamos bien esta vía aérea, el paciente se va a perder, ¿no? Sobre todo si comienza a entrar en un estado de apnea. Entonces yo tengo que anteceder a este procedimiento, a esta eventualidad, a este suceso. Y estas serían las alternativas, ¿no? Que solamente como para mencionarlo, como para hacer una visión panorámica, ¿no? Tengo dispositivos supraglóticos, cada vez se hacen más conocidos, ¿no? La máscara laringia, tengo mi tubo laringio, mi combitubo, transglóticos, etcétera, ¿no? Todas estas medidas, ¿no?, que yo puedo hacer para manejar mi vía aérea, ¿no? Dispositivos ópticos, transcutáneos y finalmente, en últimos casos, también siempre la vía quirúrgica, ¿sí? Y también, antes de introducirme al tema de la farmacología, ¿por qué yo tengo que usar un medicamento? ¿Por qué no solamente es cuestión de agarrar y de repente cuando yo quiero proteger la vía aérea, poner mi laringoscopio y colocar un tubo y se acabó, ¿no? De repente es algo tan sencillo como eso, ¿no? Pero no. El manejo de la vía aérea requiere también el uso de algunos fármacos que yo debo usar justamente para el manejo adecuado de mi vía aérea. Y debemos también siempre recordar esto, que cuando yo estoy manejando mi vía aérea tengo que tratar de disminuir en la medida de lo posible mi respuesta simpática. ¿Qué sucede? Que la glotis está ricamente inervada, ¿no? Ricamente inervada, por lo tanto, cuando llega un procedimiento, tanto solo al momento que yo pongo mi laringoscopio, como al momento de colocar mi tubo endotraqueal, voy a ocasionar ¿qué? Una respuesta simpática. Voy a ocasionar una respuesta simpática y liberación de gran cantidad de catecolaminas, ¿sí? O sea, una respuesta adrenérgica al momento de solamente inclusive poner mi laringoscopio y obviamente más cuando pongo un tubo endotraqueal a través de esta glotis. Yo voy a desencadenar una respuesta simpática y esta respuesta simpática, ¿qué me va a ocasionar? Un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Esto a su vez me va a ocasionar también un aumento del flujo sanguíneo cerebral y finalmente esto va a contribuir a que haya un incremento de la presión intracraneana. Entonces todo esto sucede inadvertidamente cuando usted coloca o alguien coloca un tubo endotraqueal o hace una laringoscopía, ¿no? Sin querer estamos ocasionando una respuesta simpática y estamos elevando la presión intracraneana y esto puede ser perjudicial, sobre todo si se trata de un paciente crítico y que de repente viene con una noxa, porque no sabemos si viene por una isquemia cerebral o una hemorragia intracerebral. Entonces siempre proteger mi vía aérea, pero teniendo cuidado de atenuar esta respuesta simpática, ¿sí? ¿Y qué fármacos? Ahora sí, ¿y qué fármacos yo puedo usar? Hay toda una serie, una gama de fármacos que yo puedo usar para manejar mi vía aérea.
Primeramente, y a la cabeza, la sedoanalgesia. Idealmente, sobre todo si mi paciente viene despierto, ¿no? De repente viene por una dificultad respiratoria severa, pero todavía está despierto, está consciente, ¿no? Está conversando, usted tiene primeramente que sedarlo y luego darle algo de analgesia, ¿no? Para hacer este procedimiento y no luchar con el paciente, ¿no? El paciente tiene que dejarse llevar suavemente al momento que usted hace la intubación, ¿no? Usted no tiene por qué pelear con el paciente porque, acuérdese de respuesta simpática, se va a exacerbar. Entonces tiene que atenuar todas estas respuestas y primero cédelo, ¿no? Y la sedación, la elección, ya hemos hablado algo de las benzodiazepinas, ¿no? Potencia la acción inhibitoria del GABA, o sea, me deprime la respuesta del sistema nervioso central, entonces voy a entrar en un estado de letargia, de sueño, ¿no? Y tengo que ponerle una benzodiazepina. La benzodiazepina de elección en este caso es midazolam. Midazolam es la elección. Salvo que no tuviera midazolam, de repente podría darle yo diazepam, pero el efecto del diazepam es más prolongado. El efecto del midazolam es breve. Por eso yo debo usar midazolam, ¿no? Su inicio de acción es de 1 a 5 minutos. No es que ya le pongo el midazolam, como a veces se hace por premura, no le pones el midazolam, ni bien la enfermera le está colocando el midazolam, ya la otra persona ya está con el laringoscopio introduciéndole y metiéndole el tubo. No, tiene que dar una pausa, porque justamente para eso hay un tiempo de acción y una duración de acción, ¿no? La duración de acción en verdad es breve, dice 2 a 6 horas, pero generalmente es rápido, ¿no? Es rápido el efecto del midazolam, ¿no? Entonces espere unos minutos, mientras que le van colocando su midazolam, usted oxigena o va ventilando a su paciente según lo que requiere, o va revisando su laringoscopia, revisando su tubo, siempre hay tiempo. Solamente no se premedica en caso de que el paciente viene en un estado, digamos, tan crítico, ¿no? Que puede ser de repente que viene en un estado de apnea, ¿no? O una dificultad respiratoria con una respiración que no es efectiva, ¿no? Una respiración boqueante, una respiración estertórea. Entonces usted de repente ya no va a tener tiempo de premedicar. Solamente en ese caso se acepta de que usted pueda colocar un tubo sin premedicar a su paciente. Pero si el paciente todavía le da tiempo, idealmente primero, ¿qué dijimos? Abra, oxigene, ventile y finalmente recién va a proteger. Y todo eso, mientras que hace su oxigenación y su ventilación, le da tiempo a que usted disponga de todos estos medicamentos, ¿no? Y justamente atenúa esta respuesta simpática. ¿Bien? Entonces, como le dije, en cuanto a las benzodiazepinas, debe usar midazolam. Y esta midazolam viene en ampollitas de 5 miligramos. Hay ampollas de 5 miligramos y de 50 miligramos. Las de 5 miligramos son las que usted usa para la inducción. Inducción me refiero en el momento que usted recién va a hacer el procedimiento de colocar el tubo endotraqueal, ¿no? Y la de mantenimiento es cuando usted ya al paciente lo ha intubado y desea seguir todavía con la sedación, ¿no? Entonces cuando usted va a inducir, o sea, recién va a hacer el procedimiento. Entonces cuando recién va a hacer el procedimiento, o sea, la dosis de inducción es de 5 miligramos. 5 miligramos. Y ahí pongo por 2, ¿por qué? Hay pacientes que a veces no se sedan bien con el midazolam, ¿no? Hay pacientes que son un poquito refractarios al midazolam y a veces hemos tenido que usar no solamente 5 miligramos, sino 10 miligramos o a veces hasta 15 miligramos, ¿no? Pero lo ideal es que usted vaya secuenciando a su paciente. Primero colóquele los 5 miligramos una ampolla, como le digo, espere unos minutos, porque el efecto no es inmediato, ¿no? Vaya oxigenando, vaya ventilando, ve que su paciente ya se va quedando dormido. Si no es así, intenta con la segunda ampolla, ¿no? Generalmente entre 1 o 2 ampollas responde, y excepcionalmente a veces una tercera ampolla. ¿Sí? O sea, hasta 15 miligramos en algunos pacientes, lo cual es raro. Generalmente con 5 a 10 miligramos es suficiente como para que el paciente comience a quedarse dormido, ¿sí? Por eso pongo 5 por 2, ¿no? Y las dosis de mantenimiento que les coloco acá, que después ustedes ya van a poder hacer sus cálculos, es de 0.05 a 0.2 miligramos kilo hora. O sea, esto es dosis de mantenimiento que usted le va a pasar en infusión. En el caso de que usted ya manejó su vía aérea, ¿no? Ya colocó, de repente ya aseguró o ya protegió su vía aérea, ya colocó su tubo, ¿no? Pero quiere seguirlo manteniendo en sedación porque lo más probable es que de repente este paciente, si es crítico, va a entrar a un ventilador mecánico. Y como ustedes saben, cuando está en ventilación mecánica tiene que seguir la sedoanalgesia, porque el paciente no puede estar despierto, ¿no? Tiene que estar sedado para que se deje guiar por la máquina, ¿ya? Entonces la dosis de mantenimiento es la que está ahí, de 0,5
de 0.05 a 0.2 miligramos kilo hora. Y acá les pongo abajo un ejemplo, ¿no? Generalmente use dosis baja y después va titulando. Puede ir titulando. 0.1, ¿no? Por ejemplo, 0.1 en un paciente X 60 kilos. ¿Qué necesitaría yo? 6 miligramos, ¿no? 6 miligramos hora. Entonces yo agarro ahora mi ampolla de 50 miligramos, ¿no? La ampolla de 50 miligramos, esto lo diluyo en 80 centímetros de una solución de cloruro al 9 por 1000, ya tengo mi preparado. Y puedo iniciar con 8 mililitros hora, que es semejante a lo que estoy yo calculando, ¿no? De repente el paciente pesa un poquito más, se ajusta casi a la dosis que yo requiero, ¿no? Y voy titulando dosis respuesta. ¿Cómo? Usted va viendo en el monitor del ventilador si su paciente se deja llevar o todavía va luchando, o sea, tiene que dejarse llevar por la máquina, ¿no? Bien, entonces esa es la dosis como va a preparar usted, ¿no? Una ampollita en 80 centímetros a 8 mililitros hora y va titulando según la respuesta, ¿no? Como ya hemos dicho, el antagonista del midazolam sería el flumazenil, ¿no? A veces no necesita este paciente entrar a ventilador, solamente yo quería proteger mi vía aérea porque de repente tenía mucha secreción, porque de repente se había aspirado o por X motivo y no requiero usar el ventilador, solamente usé mi dosis de inducción, pero luego me doy cuenta que está muy sedado, que no despierta y yo quiero recuperar su sensorio. Luego de aplicarle su midazolam yo le voy a aplicar su flumazenilo, ¿no? Ampollitas de 0.5, generalmente entre 1 a 2 ampollas es suficiente, con 1 miligramo generalmente es suficiente, ¿no? Para revertir el efecto de la benzodiazepina, porque lo he usado a dosis moderadas, ¿no? Entonces ya lo cedé, pero a veces de repente puede suceder que no tengo midazolam a la mano, ¿no? Ahora generalmente todas las emergencias tienen midazolam, es lo más común. Pero yo recuerdo cuando recién llegué a la emergencia, a veces no teníamos midazolam y teníamos que usar barbitúricos, yo lo mencioné, ¿no? ¿Todavía se puede usar barbitúricos? Sí, se puede usar barbitúricos todavía para sedación, ¿no? Y el que tenemos a la mano, sobre todo cuando yo manejo vía aérea, es el más conocido a veces por todos como pentotal, ¿no? Que es el tiopental sódico o pentotal, ¿no? También su inicio de acción es bastante rápido, y es más rápido que la del midazolam. Mira, a los 15 segundos nomás este paciente ya está, ¿no? Quedándose dormido, es rápido. El pentotal viene en frascos de 1 gramo en polvo. Tengo que diluirlo, el frasco, ¿ya? Viene en polvito, entonces yo tengo que diluirlo. Y lo práctico es lo siguiente. Yo voy a agarrar mi frasquito, un frasco de 1 gramo, significa que 1 gramo, ¿cuánto tiene? 1000 miligramos, ¿no es cierto? 1000 miligramos, usted puede diluirlo en 10 o en 20. Lo que yo le estoy acá dando es una pauta, ¿no? De repente otros dicen, no, dilúyelo en 10 más concentrado, no hay problema, ¿no? Sin embargo, va a ser equivalente de todas maneras, ¿no? Supongamos que usted diluye todos estos 1000 miligramos en 20 centímetros, aproximadamente en 4 centímetros tendrá usted 200 miligramos. ¿Cuál es la dosis de inducción para usar el pentotal? De 3 a 4 miligramos kilo. Dosis de inducción, acá no hay dosis de mantenimiento, esto solamente sirve para inducir. O sea, como le dije, cuando usted lo quiere sedar para ponerle el tubo, ¿no? Dosis de inducción, 3 a 4 miligramos por kilo, hacemos el cálculo, otra vez un paciente X, supuesto, 70 kilos por 3, 7 por 3, 210, redondeando 200, 4 centímetros. Entonces, lo práctico que es, yo le digo a la enfermera, cárgame el tiopental, dilúyelo en 20 centímetros, ¿no? Y de eso cárgame 4 centímetros, ¿no? Que es lo que le vas a pasar en un bolo stack, ¿sí? Y rápidamente usted ya lo tiene el paciente sedado para poder proteger su vía aérea, ¿no? Y hacer el procedimiento, ¿no? Sin que haya elevación de la presión intracraneana, o por lo menos que se atenúe bastante, ¿no? Entonces ya le demos la sedación, pero ¿qué me falta? Darle la analgesia, ¿no? Porque la sedación a veces, como le digo, tampoco no es óptima en todos, a veces necesitamos dosis mayores, como le dije, en midazolam a veces unos necesitan 2 ampollas, otros hasta 3 ampollas. Entonces, si yo no estoy muy seguro si ya está bien sedado, de repente ya no lo quiero sedar más, pero también tengo que darle analgesia, tengo que darle confort, porque este procedimiento el paciente todavía lo puede sentir, le va a incomodar, le va a doler, le va a dificultar. Entonces, no solamente la sedación, sino también la analgesia. Entonces, también tengo que dar analgesia. Y para la analgesia, lo que se usa es el fentanilo. El fentanilo es un derivado opiáceo, es un analgésico opiáceo y se presta bastante para el uso de manejo de vía aérea.
Nosotros obviamente lo vamos a usar cuando queremos manejar la vía aérea, vía endovenosa, ¿ya? Bien, y la ampollita de fentanilo viene en ampollas de solución, una ampollita de 10 centímetros que tiene 500 microgramos. Ahí la fotito lo tapó, son 500 microgramos, ¿no? Y la dosis de instrucción es la siguiente, se usan dosis bastante bajitas, de 1 a 2 microgramos por kilo nada más, ¿no? Otra vez el ejemplo, igualito a un paciente X, ¿cuál es lo práctico? ¿No? Por 2 de repente, ¿no? 70 por 2, 140. Entonces, ¿cuánto de mi ampolla voy a poner? ¿No? Si acá la equivalencia es que 10 centímetros tienen 500 microgramos, un centímetro tiene 50, yo necesito aproximadamente 150, le digo a la enfermera, cárgame 3 centímetros de fentanilo, también igualito en bolo. Todo esto se aplican en bolo, ¿no? En bolo. Luego después si usted quiere puede pasarle una solución de cloruro, que generalmente también se recomienda en las guías, ¿no? De emergencia, ¿no? Después de la administración de un medicamento, en bolo está, pásele un chorrito de cloruro para que garantice que el medicamento pase a circulación más rápidamente, ¿no? Bien, entonces cargamos, generalmente, acá le pongo dosis menores, ¿no? 2 a 3, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos bastante con pacientes gerontes, esa es nuestra realidad. Nosotros trabajamos bastante con pacientes gerontes, con pacientes adelgazaditos, a veces muy caquécticos, con poquito peso, entonces tratamos a veces de usar dosis mínimas. Obviamente si su paciente es fornido, ¿no? De gran peso, pues usar dosis un poquito más altas, ¿no? Pero la gran mayoría de los pacientes que manejamos son pacientes de edad avanzada, que tienen poco peso. Bien, más bien en el fentanilo, esta es la dosis de inducción, pero en el fentanilo sí puedo darle una dosis de mantenimiento. Igual en el mismo ejemplo que el anterior, la dosis de mantenimiento es cuando un paciente, yo ya lo sedé y quiero mantenerlo con sedación y analgesia prolongada porque lo voy a conectar a un ventilador. Por eso se usa la dosis de mantenimiento. Y la preparación es en la misma. Inclusive en el mismo Volutrol usted puede, porque no se va a precipitar uno con otro. En el mismo Volutrol usted va a prepararle, ¿no? Fentanilo más midazolam, ¿no? En los mismos 80 centímetros que yo le había puesto, los 50 miligramos de midazolam, ahí le pongo los 500 microgramos, o sea, la ampolla completa de fentanilo, ¿no? Y la dosis de mantenimiento 0.7 a 10, hago mi cálculo para el mismo paciente de 70 kilos, 49. Más o menos me salen 8 centímetros, 50, entonces lo dejo a 8 mililitros hora. Es un ejemplo gráfico nada más, como te digo, ¿no? Otros lo distribuyen en 100, etc. Usted trate de buscar la equivalencia, ¿no? ¿Sí? Trate de buscar la equivalencia. Y obviamente esto se va titulando, ¿no? A veces hay pacientes que requieren mayor sedación, como que otros que no. ¿Por qué? Cuando yo comienzo mi pseudoanalgesia, lo que yo voy a encontrar es que mi paciente después va a comenzar a veces a entrar en hipotensión. Significa que mi dosis es muy alta para este paciente, entonces le comienzo a bajar un poquito la dosis. Lo titulo un poquito menos, ¿no? Generalmente comienzan a entrar en un estado de hipotensión, ¿no? O en su defecto lo comienzo a bolear un poco con infusión de cloruro para tratar de mantener una buena presión. Bien, otro medicamento que también puedo usar, y ya hemos visto cómo hacer sedación y analgesia, pero también puedo usar yo un agente anestésico. El agente anestésico también me va a dar cierta sedación y cierta analgesia, ¿no? Y puedo utilizar propofol. Es otra alternativa, utilizar propofol. Yo no lo uso muy seguido porque nosotros siempre tenemos a la mano midazolam y fentanilo, nunca nos falta en el coche de paros. Pero raras veces cuando tenemos problemas y no tenemos fentanilo, usamos propofol. ¿Ya? Este viene también en estas ampollas, ¿no? En esta presentación así lechosa, ¿sí? Como una emulsión, ¿no? Y puede presentarse en ampollas de 20 centímetros o de 50, pero el equivalente no cambia. Miren, la de 20 centímetros trae 200 y la de 500, que es un frasco más grande, trae 500. O sea, la equivalencia no va a cambiar, es la misma, ¿no? Y la dosis a aplicar es también bastante bajita, ¿no? De 1 a 1.5 miligramos kilo, ¿no? El mismo ejemplo, en un paciente X de 70, si yo aplico mi dosis mínima de 1, 7 por 1, 70, entonces yo tendría que aplicar más o menos de 6 a 7 centímetros endovenoso stack de propofol para darle sedación y analgesia, ¿no? Ese es un equivalente, ¿no? No tengo otra alternativa, le puedo dar propofol, ¿no? Pero si tengo midazolam y fentanilo, con eso es suficiente. Generalmente ya no necesito propofol. Que también lo pongo acá,
Porque de repente por ahí alguien ha dicho, ¿no? Ha leído, ¿no? Uso de ketamina y usted no lo ha mencionado, ¿no? Yo raras veces he usado. Idealmente este anestésico usted lo va a usar generalmente en pacientes que tienen problemas de broncoconstricción, porque un efecto secundario de la ketamina, aparte de ser anestésico, es que te causa cierta broncodilatación. Entonces, si yo tengo un paciente que yo tengo que manejar mi vía aérea y quiero sedarlo, anestesiarlo, y de paso viene por una crisis de asma, ¿no? etcétera, puedo usar también ketamina, ¿no? Pero no se usa muy frecuentemente. Pero acá solamente lo estoy mencionando, ¿no? Vienen ampollitas de 10 centímetros, de 500 miligramos en líquido, y la dosis para aplicar es de 1 a 2 miligramos kilo. Raras veces lo hemos usado en la emergencia, ¿no? Y finalmente, ya lo sedé, ya lo tengo bien sedado, con analgesia, si es posible, de repente le he puesto de repente algún anestésico, pero finalmente que yo necesito de repente ya hacer un procedimiento que les voy a mencionar al final, que es una intubación de secuencia rápida. Y para esto, usted va a tener que relajar, usar un relajante muscular, ¿no? Lo va a relajar al paciente completamente, ¿no? Y como relajante muscular yo tengo dos alternativas, ¿no? Relajante muscular es aquel que, justamente como su mismo nombre dice, relaja el músculo esquelético, ¿no? Para justamente facilitar la intubación endotraqueal, pero obviamente en un paciente que yo avisoro que voy a conectarlo a un ventilador, ¿no? Tengo dos alternativas. Puedo usar un relajante muscular de tipo despolarizante o no despolarizante. Esta clasificación más que todo tiene que ver con su mecanismo de acción. No nos compliquemos mucho. El despolarizante es porque despolariza las neuronas, despolariza el músculo, ¿no? Primeramente hay una despolarización y luego ya entra la relajación. En cambio, el no despolarizante de frente hace la relajación y la parálisis muscular. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Nosotros usamos succinilcolina, que es lo que tenemos, y nos va bien con la succinilcolina como despolarizante, ¿no? Inicio de acción es bastante rápido, mírenme. Usted está aplicando la succinilcolina por vía endovenosa y antes del minuto, inclusive 30 segundos a 60 segundos, ya hizo su acción y este paciente se relajó. Pero obviamente usted tiene que tener todo preparado, porque una vez que se relaje el paciente, muscularmente hablando, ya no va a respirar, va a entrar en apnea. Y usted tiene que tener toda la mano ya preparada. O sea, use el relajante muscular solo cuando ya tenga toda la mano. Tubo, laringoscopio, aspirador, etcétera. Todo, no necesita ningún otro recurso más, ¿no? Entonces, la dosis indicada es de 1.5 miligramos kilo, endovenoso, obviamente. Las ampollas, hay dos presentaciones, ¿no? Ampollas de 2 centímetros que vienen 100 miligramos, que es la que tenemos nosotros, pero también hay ampollas de 10 centímetros de 500, pero generalmente con este es suficiente, porque si hacemos los cálculos de la dosis recomendada para un paciente adulto, justamente con una ampolla completa, o si es un paciente bastante pequeñito, como le digo, pacientes ancianitos son bastante pequeñitos, caquécticos, a veces con un poquito menos de la ampolla puede ser suficiente, ¿no? O si no, 2 centímetros, la ampolla completa, la de 2 centímetros que me da los 100 miligramos, ¿sí? 70 por 1.5, 105, me da casi los 2 centímetros que debo aplicarle del relajante muscular, que es la succinilcolina, ¿sí? Y la no despolarizante, también tenemos norcurón, pero rara vez lo usamos porque sí tenemos succinilcolina. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es una inicio de acción es bastante rápido, miren, ¿no? A los 2 minutos ya está haciendo su acción. Este norcurón más bien vienen en ampollitas en polvo para diluir, ¿no? Y cada ampollita tiene 4 miligramos. También para un paciente adulto estándar lo que yo voy a usar es una ampolla completa, ¿ya? Y causa mi relajación muscular y ocasiono mi relajación muscular. ¿Ya? Y esto es lo último que ha salido. Nosotros no lo tenemos en la emergencia. En la emergencia no lo tenemos, pero ya lo tiene en la sala de operaciones. Los anestesiólogos lo están usando bastante ahora últimamente, el bromuro de rocuronio, ¿no? Pero nosotros no lo estamos usando en la emergencia, aunque también podría ser otra alternativa. Y esa es la intubación de secuencia rápida. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que tener una aplicación, ¿no? Yo les dije, ¿no? Primero hagan la sedación y la analgesia de su paciente para que no sufra, para que no peleen con el paciente y para que no le causen esa respuesta simpática y así protegen su cerebro, ¿no? Así no elevan la presión intracraneal y no causan mayor daño, ¿sí? Pero
las pautas también para hacer una intubación de secuencia rápida, que de repente alguno de ustedes ha visto hacer porque cada vez hay más seguidores de este método de intubación, es la preparación. Preparación significa tener todos los medicamentos que yo he mencionado a la mano, todas las alternativas. ¿Qué medicamento yo voy a usar, no? Voy a usar mi benzodiazepina, mi fentanilo, ¿no? ¿Qué más voy a usar? Tener mi succinilcolina a la mano, etcétera. Tener todo ya inclusive previamente cargado y rotulado inclusive, porque dice que para tener mayor facilidad, eso lo debería hacer la enfermera, ¿no? En el momento que usted le va indicando, ya para ahorrar, digamos, cualquier segundo a lo sumo, ¿no? Que no me retarde el procedimiento. Entonces ya no necesita de que lo esté cargando, sino ya lo tiene previamente cargado en una jeringa y rotulado. Eso es la preparación. Eso debe ser 10 minutos antes de hacer la parálisis. La preoxigenación, ¿por qué? Porque la intubación de secuencia rápida pregona de que yo no ventile. Generalmente nosotros cuando tenemos un paciente en la emergencia, ¿qué hacemos? Le damos oxígeno y ventilamos. Que le dije que son los 4 puntos fundamentales, ¿no? Abrir, oxigenar y ventilar. Pero en este caso especial de la intubación de secuencia rápida, ¿no? Pregona, no necesita ventilar a usted a su paciente, solamente oxigénelo. Obviamente mientras que la persona todavía tenga una buena ventilación. Solamente oxigénelo. Porque tienen el reparo de que si usted comienza a ventilar a su paciente, ¿no? En el momento que lo ventila, lo más probable es que puede, si la ventilación es muy enérgica, va a causar distensión gástrica y eso a veces puede complicar el procedimiento, ¿no? Puede tener regurgitación o vómitos. Entonces solamente oxigene. Y eso es menos riesgoso. Entonces ya preparó todos sus medicamentos, ya lo preoxigenó 5 minutos antes de hacer la parálisis y luego ya viene el pretratamiento. Y el pretratamiento es lo que yo le dije hace un momento. Póngale su midazolam y póngale su fentanilo, que aproximadamente va a demorar 1 hasta 5 minutos, ¿no? Entonces, 3 minutos antes es suficiente que lo coloque. Entonces ya lo tiene usted premedicado, ya lo tiene sedado y con su analgesia. Y viene el momento cero. Y el momento cero es el momento de la parálisis. Es en el momento en que usted recién pone ya, en ese momento, su relajante muscular y ocasiona la parálisis muscular. O sea, en ese momento el paciente va a dejar de respirar y van a entrar en una apnea inducida por el fármaco que usted le está aplicando. A partir de eso, los segundos cuentan. Tiene aproximadamente entre 20 hasta 30 segundos en posicionarse, ¿no? Posicionar ¿qué? La posición de la cabeza, ¿no? Su laringoscopio a la mano, su tubo todo a la mano para colocar. Y tiene no más de 45 segundos para pasar su tubo endotraqueal. Por eso que idealmente este procedimiento debe hacerlo una persona experimentada, que ya tenga bastante, digamos, trajín en lo que es la colocación de los tubos endotraqueales, ¿no? Porque una vez que está en parálisis, si no puede intubarlo, las cosas comienzan a complicarse. Obviamente, si hay algún problema en el momento de la colocación del tubo, ahí sí tendría que comenzar a ventilarlo. Puede ventilarlo, sí, es otra alternativa. Porque igual que como un paciente que esté en paro, mientras que usted lo esté ventilando adecuadamente, la colocación del tubo todavía aún puede dilatarse un poquito más. Pero idealmente, si usted lo hace de la manera correcta, a los 45 segundos ya tendría que haber colocado su tubo endotraqueal. Si no lo puede, le parece es dificultoso, vaya ventilándolo, ahí sí, es necesario ventilarlo, antes que entre en hipoxemia. ¿Sí? Y luego ya después se supone que ya le colocó el tubo, ya lo posicionó, ¿no? Posicionamiento, colocación, ya viene todo lo que es el manejo post-intubación, ¿no? Post-intubación o post-colocación, ¿no? Del tubo, asegurarlo, etcétera, ¿no? Verificar que esté bien controlado, verificar su CAF y todos los demás que ahorita ya no entra en este tema, ¿no? Entonces, esta sería la aplicación práctica de los fármacos que les he mencionado, cuáles va a usar, a qué dosis lo va a usar, ¿no? En qué ocasión y cómo aplicarlo de manera práctica, si usted quiere hacer una intubación de secuencia rápida o no necesita llegar siempre necesariamente a la parálisis, a veces solamente con la premedicación, solo con la pseudoanalgesia, si no se siente muy seguro y no quiere llegar a la parálisis, ¿no? Hace una intubación de secuencia rápida, pero digamos no completa, ¿no? Y solamente con sedación y analgesia y coloque su tubo con toda tranquilidad, ¿no? Algunos hacen así y ya lo relajan en el momento que ya le colocaron el tubo, recién le ponen el relajante para conectarlo ya al ventilador. Y ahí recién terminan de relajarlo,
Pero bueno, eso ya depende ya de la experiencia de cada uno. Eso es lo teórico, lo práctico a veces es un poquito distinto, ¿no? A veces no quieren arriesgarse, ¿no? Bien, eso sería todo en cuanto a este tema de fármacos para el manejo de vía aérea. Muchas gracias, señores.